Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Crímenes Informáticos. Mi nombre es Luis Alberto Sierra Betancourt. Soy ingeniero en electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo general del podcast es identificar la definición de los fraudes informáticos, así como sus características generales. Tenemos conceptos, el alcance de los delitos informáticos, así como su importancia, un caso práctico y para terminar, conclusiones. Vamos a comenzar. Cuando alguien comete algún delito, se requiere a la justicia. Para saber cuál debe ser el castigo que hay que aplicarle al delincuente, el juez recurre a las definiciones de los delitos que dicta la ley. Es decir, en las leyes se mencionan de manera organizada los diversos delitos y sus castigos para cada uno de ellos. Cuando el juez averigua qué tipo de delito cometió el delincuente, sabrá hasta entonces cuál es el castigo que hay que aplicarle. Pero, ¿tú sabes si ya se conocen todos los tipos de delitos informáticos? ¿Tú sabes si estos están clasificados? ¿O si un juez sabe o conoce qué castigo debe aplicarse a un delincuente informático? La ley que castiga al ladrón de un banco permite también saber lo que es castigar a un delincuente informático, pero la tecnología avanza tan rápido y es tan complicada que resulta difícil saber qué tan duro hay que castigar a un criminal como este. Entonces, ¿crees que la ley esté trabajando para saber cómo aplicar un castigo a estos crímenes? Averigüémoslo. El fraude se refiere a una conducta maliciosa realizada mediante un sistema de información con la finalidad de conseguir un bien de cualquier tipo de forma ilícita. Por otro lado, muchas veces se cometen actos de fraude informático sin intención, por ejemplo, un error, lo cual no se tiene muy claro cómo se presenta este delito. Pudiéramos pensar que alguna vez que estás haciendo un pago por internet te equivocas en la numeración y el pago es efectuado a otra tarjeta que no es la tuya. Debido a esto, como se me cometió un agravio informático, puede ser considerado como un delito, solo cuando el agravio sea intencional. Los fraudes informáticos tienen dos características bien definidas. Son difíciles de detectar, son difíciles de probar, principalmente por la falta de evidencia física. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debido a esto y por la legislación sobre fraudes informáticos es bastante joven. Algunas veces no se tiene un curso de acción bien definido. Una vez que hemos localizado un fraude, es decir, los delitos informáticos son una subespecie de los delitos electrónicos que tienen como denominador el uso común de una computadora o un ordenador. Todo esto para realizar actividades criminales que, en primer momento, los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robo, fraude, falsificaciones, daños, estafa, sabotaje, entre otros. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las computadoras ha propiciado, a su vez, la necesidad de regulación por parte del derecho que sanciona las conductas. Recordemos que uno de los primeros y más importantes ataques en la historia se remonta a Creeper en el año de 1971. Escrito por el ingeniero Bob Thomas, es considerado el primer virus informático que afectó a una computadora, el cual mostraba un mensaje a los equipos infectados, el cual, si no causaba daño alguno, fue la base para el desarrollo de ataques posteriores con pérdidas multimillonarias. Como se menciona en el sitio web Interpol, se estima que entre 2007 y el año de 2008, la ciberdelincuencia tuvo un coste a escala mundial de unos 8 millones de dólares. Ahora nos preguntamos, ¿pero qué hacer en caso de un fraude informático? El primer paso siempre será denunciarlo, primero con las autoridades de la empresa e inmediatamente después con las autoridades judiciales correspondientes. Después de hacer esto, es importante tratar de seguir una metodología para la recolección de evidencias. Aquí te presentamos un ejemplo de los pasos a seguir en una recolección de evidencia por un fraude informático. Comenzaremos con documentar, que es recolectar la documentación de carácter informático, imágenes, impresión de documentos, listados, etc. De preferencia, teniendo un notario y al menos 3 testigos al momento de realizar estas impresiones, inclusive incautar el hardware. Se deberá asegurar todo el hardware
que se crea estuvo implicado en el fraude. Cuando el equipo es propiedad del empleado, se requiere una orden remitida por la autoridad correspondiente, preservar la documentación. Siempre será importante mantener tanto la documentación como el hardware, tratándose de garantizar que estos documentos y equipos permanezcan inalterables durante todo el tiempo de un proceso. Contar con los testimonios. Incluida la persona que se sospecha como responsable del fraude, es importante dejar registros de sus testimonios, como por ejemplo grabar un video. Actualmente tenemos más acceso a la red, pero también hemos aumentado la inseguridad en ella. Cada día encontramos nuevos tipos de delitos, incluso cada día más difíciles de detectar y comprobar. Enseguida conoceremos varios nombres de delitos informáticos. El phishing, también llamado pesca o olfateo. Este delito consiste en localizar a una víctima y encontrar sus claves personales de acceso al correo electrónico, sus cuentas bancarias y toda información que el pescador pueda pensar que será de utilidad para después hacer uso de los recursos de la víctima. Para evitar todo esto, ¿qué debemos hacer? Fijarnos bien en las direcciones de las páginas web, las URL, las páginas que visitamos, especialmente en los portales bancarios. Evitar seguir enlaces como páginas como MSN o correos electrónicos. Cambiar las contraseñas de forma frecuente. No mandar datos personales por correo electrónico y sobre todo usar el sentido común. Muchas veces, al estar navegando en internet, generalmente en redes sociales, nos aparece un anuncio de una oferta de una laptop de 30,000 pesos con oferta a 5,000 si depositas ese mismo día. Evidentemente es un fraude. Ahí donde queremos especificar un poquito de usar el uso común. Es un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa ahora? La copia ilegal de software. En palabras coloquiales, la piratería. Estamos acostumbrados a oír comentarios que dicen pásame ese programa. Exactamente, estás hablando de una copia ilegal de software, que es la piratería. O cuando te dicen consígueme tal paquete o cual paquete. Cuando hacemos esto, incurrimos en un delito. No importa si creemos que la merma para la compañía de software es mínima, no deja de ser un delito. Los accesos no autorizados. Se refiere a la utilización ilegítima de claves o password para tener acceso a cuentas de cualquier tipo con la finalidad de obtener algún beneficio. Las organizaciones que han sido víctimas de estos ataques prefieren no hablar mucho al respecto, y mucho menos que se publique un artículo evidenciando su debilidad. ¿Se imaginan que le pase esto a tu propio banco? ¿Qué es lo que tú sentirías? ¿Te sentirías inseguro? ¿Quisieras sacar tu dinero de ahí porque tendrás miedo que tus datos personales sean robados y que puedan usados de mala manera? No debe ser muy complicado que localices rumores como por ejemplo sobre este tema, los virus informáticos. Programa informático que tiene la finalidad de destruir o alterar la información de una computadora y que se contagia de manera automática. Si la computadora con virus se encuentra conectada a una red, significa que probablemente todas las computadoras se vean infectadas. En efecto, de propagación es la razón por la que reciben el nombre de virus. Pero ¿qué debemos hacer para evitarlos? Evitar abrir archivos contenidos en correos electrónicos enviados por desconocidos. Ustedes se darán cuenta que en sus correos electrónicos hay muchísima publicidad, principalmente con correos que no conocemos, que generalmente son ofertas y que alguna vez las podemos abrir. Puedes estar expuesto a un virus. Instalar un buen firewall. Instalar un buen antivirus con monitoreo en tiempo real. El antivirus se debe estar actualizando básicamente de manera diaria para que las vulnerabilidades que existen no puedan afectar tu equipo. Y actualizar continuamente tu antivirus. Las estafas. Son las estafas. Las estafas se presentan en forma de ofrecimientos de servicios o productos, como se mencionaba en el ejemplo anterior, que son presentados con opciones espectaculares de precio y formas de pago. Al momento de querer hacer válida nuestra compra, resulta que la compañía que nos vendió el producto y o servicio no existe. Las estafas se pueden encontrar muy fácilmente en internet, pero algunas veces también podemos encontrarlas en la televisión, como los llamados productos milagro que prometen cosas que nunca serán ciertas. Ahora hablemos de la ingeniería social, que al igual que el phishing, el objetivo es obtener información confidencial con números de cuentas y contraseñas. La diferencia es que la ingeniería social se utiliza un método de análisis y persuasión exhaustivo, con acciones que van desde aprender las rutinas de la persona a la que se quiere sabotear, saber en dónde está y qué se hace en cada momento del día. Es decir, se basa en la recolección de hábitos de los individuos. Este tipo de delito en particular es por demás interesante y muy peligroso.
ya que tiene muchísimas implicaciones. Los delincuentes con conocimientos técnicos desarrollarán herramientas que les permiten llevar a cabo sus objetivos. A este tipo de herramientas se les conoce como malware, y de acuerdo con el glosario en línea, los Panda Security, cualquier programa, documento o mensaje susceptible de causar perjuicios a los usuarios de sistemas informáticos. Contracciona las palabras malicious software, que es el software malicioso. En Internet, en este tipo de amenazas crecen y evolucionan día tras día, por lo que las compañías antivirus trabajan constantemente en sus laboratorios, ofreciendo soluciones digitales dirigidas a los diferentes tipos de usuarios, tales como hogares y oficinas pequeñas, igual al sector industrial, al empresarial, que es lo que les comentaba. El antivirus básicamente necesita estarse actualizando todos los días. El antivirus, cuando tú prendes tu computadora, tiene que hacer un proceso de escaneo. ¿Qué pasa? Entras a tu computador, pones usuario y contraseña. Los programas que vienen de arranque por default deben de estar configurados desde el momento 1 en que tú entras a tu máquina. Estamos hablando en especial o específicamente del antivirus. ¿Qué hace el antivirus? El antivirus, cuando detecta que te conectas a la red, tiene que mandar un mensaje y tiene que hacer un escaneo. El antivirus hace un escaneo de las actualizaciones de los virus, y entonces él puede cerrar sus puertos o puede detectar vulnerabilidades, y de esta manera se va a prevenir para poder ser afectado por las nuevas actualizaciones de los virus. Así como actualizas tu computadora cuando tienes algún tipo de software, el antivirus hace lo mismo, pero se actualiza para tener conocimiento de que si existe algún riesgo nuevo, de que si existe alguna vulnerabilidad, y entonces tener tiempo de protegerse. Si el antivirus lo compraste un lunes, por así mencionarlo, y ya pasaron 4 o 5 días, en esos 4 o 5 días, que ya es jueves o que ya es viernes, ya existen nuevos virus. Ya puedes tener una vulnerabilidad que si en todos esos 5 días tu antivirus no se actualizó, ya puedes estar en riesgo. Es importante que validemos en propiedades de nuestros antivirus que este se esté actualizando día con día. Generalmente los antivirus hacen o tienen algún tipo de icono donde se está recorriendo, ¿sí? Como si fuera un motorcito que está moviéndose, ¿sí? Y de repente te manda una alerta que te dice el antivirus está actualizado como tal. Entonces la base de datos de ellos ya nos permite trabajar con el día a día. Ahora les practicaré un poquito de un ejemplo que pasó en el corporativo de PlayStation. Patrick Sable, este señor es el director de la compañía, publicó en un comunicado para todos los clientes de PlayStation Network, que es la red donde nos conectamos a jugar en el PlayStation, pero a nivel global. Dice Clarity, en el cual se explica que la información de los usuarios se vio comprometida entre el 17 y 19 de abril del 2011. ¿Por qué? Por una intrusión ilegal y no autorizada en la red de la compañía. Se menciona que las medidas de respuesta que tomó la compañía fue la desactivación temporal de los servicios, la contratación de una empresa externa para la protección y llevar a cabo una investigación, adoptar medidas rápidas para fortalecer la seguridad de la infraestructura. Asimismo, se proporcionó información para que las personas afectadas permanezcan atentas a los movimientos de sus cuentas para evitar robos de identidad o pérdidas financieras. Entre la información que se cree que fue comprometida, estamos hablando de los nombres, las direcciones, las ciudades, estados, código postal, país, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento. También se cree que estuvieron en riesgo los datos de las tarjetas de crédito de todos los usuarios. A veces cuando vamos dándonos de alta en algún portal o queremos hacer algún pago o alguna compra, te piden todos estos datos. Entonces imagínate si tú tuvieras el dato de una persona que tuviera mucho dinero en su cuenta y que tú tengas todos los datos para hacer una compra. O sea, básicamente están expuestos al 100%. De esa manera fue que PlayStation decidió, en lugar de ocultar la información, decidió avisar a sus usuarios. La red de PlayStation es a nivel mundial, entonces deberían de ser muchísimos los usuarios. En México se han dictado diversas leyes para regular y castigar este tipo de delitos. Entre los principales se encuentran el Código Penal Federal,
en su título 9 referente a la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos en el artículo 211, a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y 300 y 600 días de multa. El artículo 211, al que sin autorización modifique, destruye o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 a 2 años de prisión o 100 o 300 días de multa. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática o por algún mecanismo. De igual forma, en el artículo 211, bits 2 a bits 5, se enlistan los delitos y las correspondientes condenas cometidos en equipos informáticos que son propiedad del Estado. De manera que la seguridad pública, las instituciones que integran el sistema financiero son afectadas, pero que ya la ley los puede estar protegiendo de alguna u otra manera. Bueno, pues básicamente es el final del podcast. Espero que les haya servido. Es fácil decir que nos debemos de cuidar, pero considerándolo desde el punto de vista que la prevención, ser un poquito prevenidos antes de dar un clic, nos puede evitar bastantes problemas. Navegar en sitios seguros, si no conoces un correo, si no conoces una página, detenerte, ver, asegurarte los links que sean seguros, que sean los originales de cada página, de cada institución. Por ejemplo, como comentábamos, las páginas bancarias, que sería una de las maneras básicas de prevenir estos delitos informáticos. Hasta pronto. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexionfenix@cnsivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos, los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.